Bueno, buenas tardes a todos y a todas una vez más por acercarse a una nueva emisión del ciclo de conferencias de ARAC, de la Articulación Regional de las Américas, de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Darle las bienvenidas a este ciclo que dimos en llamar Afrodescendientes, Racismos y Crisis Civilizatoria, Reflexiones Urgentes para un Mundo Postpandemia. Hoy tenemos un especial dedicado a la realidad de Haití. Ya estuvimos hablando de la zona andina, del Día de la Liberación Africana, de distintos países y situaciones de Estados Unidos, de Alaska a la Patagonia, revisando y reflexionando las distintas acciones que viene haciendo el movimiento afrodescendiente en este contexto tan particular. Como dirían algunos, la pandemia es la excepción, el racismo es la regla, y esto no ha hecho más que recrudecer y dejar de manifiesto una normalidad que siempre fue incómoda y adversa para los pueblos afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Así que hoy nos vamos a estar ocupando de la realidad, de la coyuntura política, social de Haití, que es un punto de referencia ineludible a la hora del activismo afrodescendiente. Y para eso invitamos a 3 especialistas caribeños que nos van a estar acompañando y honrando con su presencia y sus reflexiones. Decirles que vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Facebook de ARAC, que es arac.afrodescendientes, y recibiendo preguntas y comentarios en esa plataforma para que a quien quiera acercar alguna reflexión o pregunta lo pueda hacer durante la transmisión en vivo. Y una vez que termine la transmisión va a quedar el material tanto en nuestro Facebook como en la página de YouTube de la articulación, que es arac.afrodescendientes también. Así que en ese sentido les paso a presentarle a los expertos y panelistas del día de hoy. Hilda Guerrero es de Puerto Rico, es parte de Comuna Caribe, un espacio de reflexión y solidaridad que luchan contra el colonialismo, el patriarcado y la supremacía blanca desde lo querido Puerto Rico. También nos acompaña Jean-Joël Pierre de Haití. Él es economista, licenciado en la Universidad del Estado de Haití. Tiene un magíster en Economía Social y Solidaria del Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad en Posgrado de Estado de Ecuador. Está coordinando desde hace 11 años con la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo y sus siglas son PAPDA. Y también desde República Dominicana nos acompaña Darío Solano. Él es gestor cultural, ambientalista, afrodescendiente, director de la Fundación La Negrata Inc. Tiene estudios en ciencias sociales y antropología cultural, facilitador en educación intercultural y miembro de movimientos que promueven políticas de buena vecindad y solidaridad con Haití y miembro activo de la articulación de ARAC. Así que bueno, hermanos, camaradas, le doy la bienvenida. Para ARAC es importante tener sus reflexiones, sus voces y sobre todo el análisis de esta coyuntura tan particular y entendiendo desde esta plataforma que significa ARAC, ¿no? Este encuentro entre los movimientos afrodescendientes de base del continente que entienden el horizonte interseccional en la acción ineludible, ¿no? Esta idea de la acción antirracista absolutamente hermanada con la acción antipatriarcal y anticapitalista, y desde este lado del mundo entendiendo que la lucha fue necesariamente vinculada a las acciones de las izquierdas y los progresismos latinoamericanos. Así que en ese sentido vuelvo a agradecerles su presencia y su participación, y sin mayor rodeo invito a Jean-Joël Pierre a reflexionarnos un poco en torno a la situación que se está viviendo en Haití y empezar un poquito a desgranar esa coyuntura actual y política de la isla. Gracias, Franco. Antes de empezar, quiero agradecer a ARAC por invitar a Haití, por invitar a los compañeros caribeños a conversar sobre la realidad haitiana. Sabemos que Haití es un país que está aislado por el imperialismo, por el sistema mundo. Este aislamiento acelera la explotación, la dominación sobre el pueblo haitiano. Discutir sobre Haití en este tiempo de COVID-19 es muy importante. Como sabemos que Haití no fue exento de las políticas neoliberales que las instituciones financieras internacionales están aplicando a través del mundo. Y el Estado haitiano aplicó estas políticas neoliberales
de la letra, privatizando las empresas públicas y dejando el Estado haitiano sin recursos para invertir en sectores sociales como la salud. El Estado haitiano otorgó solamente 4% del presupuesto del país al sector salud. Es un sector que falta todo. No hay camas, no hay hospitales, falta doctores, y el Estado haitiano no invirtió en el sector salud. Y el pueblo haitiano nunca aceptó las políticas neoliberales. El pueblo haitiano llamó a estas políticas plan de muerte para designar cómo este plan afectando a su vida. Cuando llegó el COVID-19 en Haití, como el Estado no invirtió en el sector de salud, no había inversiones en sectores sociales, esta pandemia golpea el país muy fuertemente. Es verdad que ningún país estaba preparado para hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, los países que han invertido en sectores del salud público han enfrentado mejor la pandemia. Estamos refiriéndonos sobre todo a Cuba y Venezuela, que han podido limitar los efectos de esta pandemia en sus respectivos territorios. Cuando llegó la pandemia en Haití, el COVID-19 en Haití, el 19 de marzo, donde el presidente hizo un discurso para avisar al pueblo haitiano de la presencia de la pandemia en el país. En ese tiempo, el gobierno tenía la posibilidad de consultar los sectores de la vida nacional para poder preparar el país antes de la llegada de la pandemia. Sin embargo, el gobierno no hizo eso y el gobierno tomó las decisiones por sí solo, sin consultar ningún sector del país. Y las decisiones se chocan con la realidad del país. Por ejemplo, el gobierno decidió cerrar las fronteras con República Dominicana para impedir la circulación de las personas. Sin embargo, hay cientos de miles de haitianos que están trabajando en República Dominicana. Cuando el gobierno cierra las fronteras, es decir, está impidiendo a los haitianos que están trabajando en República Dominicana que pierden sus empleos como resultado del COVID-19, que quieren regresar en su casa. Entonces, el gobierno no tenía ningún plan para poder recibir estos flujos de haitianos que quieren regresar en su país. Y vimos en las fronteras entre Haití y República Dominicana decenas de haitianos que están entrando en el país sin ningún acompañamiento del Estado. Según las cifras oficiales, hay 60.000 haitianos que regresan en el país desde República Dominicana. Y el gobierno también decidió aplicar un confinamiento en el territorio nacional. Es verdad que no fue un confinamiento estricto, sin embargo, el gobierno llamó a la población para quedarse en su casa. Y los trabajadores, la mayoría de los trabajadores haitianos están desarrollando sus actividades en sectores informales. Es decir, que hay una masa de trabajadores que no tiene ingresos, no puede ahorrar para hacer frente a esta pandemia. Y cuando llegó la pandemia, esos trabajadores deben salir todos los días para poder buscar su pan cotidiano. Son algunas decisiones que han tomado el gobierno que no se chocó con la realidad del país.
Y también las decisiones del gobierno demuestran una sumisión total al imperialismo norteamericano. Por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Trump decidió deportar ciudadanos americanos en el país, ¿no? Ciudadanos americanos de origen haitiano y haitianos en el país en el momento, en el tiempo de la pandemia. Hay ciudadanos, hay personas que llegan, hay personas deportadas que llegan en el país con el COVID-19. El gobierno no pidió una moratoria al gobierno de Estados Unidos sobre la deportación de estos ciudadanos. También sabemos que ese gobierno de Haití, el presidente Jovenel Moïse, está completamente aliado a los intereses de Estados Unidos, está sumiso a los dictámenes de Trump. Por ejemplo, el gobierno haitiano votó el tratado interamericano de asistencia recíproca en contra de Venezuela. Es un pedido de intervención a Venezuela, aunque el CARICOM, ese bloque regional, está en contra de todas las formas de intervenciones en los territorios de la región. También actualmente hay un tema que está debatiendo en el país, es el mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse. Sabemos que desde 2018 la población haitiana, el pueblo haitiano está en la calle exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse en tramas de corrupción en el mandato del expresidente Joseph Michel Martelly, donde han desfalcado más de 4.000 millones de dólares de la cooperación solidaria entre Haití y Venezuela. La justicia aún no está actuando para buscar, para arrestar los funcionarios que han robado, que han desfalcado este dinero. Este monto tan importante para un país que representa alrededor de 50% de su PIB, 4.000 millones de dólares, podría ayudar a aliviar la situación del pueblo haitiano. Sin embargo, los gobiernos anteriores fumaron este dinero como un cigarrillo. Y el presidente Jovenel, según la Constitución, debería dejar el poder el 7 de febrero de 2021, aunque tomó posesión el 7 de febrero de 2017. El mandato constitucional dice claramente que el presidente debe dejar el poder después, el 7 de febrero de 2021, porque había la elección que participó Jovenel Moïse, el señor Jovenel Moïse, fue una elección fraudulenta donde el régimen estaba tratando de imponer a Jovenel en el poder. Y la población haitiana salió en las calles para denunciar las fraudes. Y fue una transición que realizó las elecciones de Jovenel Moïse. Sin embargo, la constitución haitiana tiene recursos para poder decidir sobre una situación de conflicto electoral, porque el artículo
134.2 de la Constitución dice claramente, porque había conflicto electoral, había una situación donde las elecciones fueron anuladas, el presidente debe seguir el mandato constitucional. Empieza el año que las elecciones fueron realizadas, y el presidente Jovenel Moïse está tratando de pasar al lado de este artículo de la Constitución para quedarse en el poder hasta el 7 de febrero de 2022. Y el régimen tiene apoyo de la OEA. La OEA, por el medio de su secretario general, Luis Almagro, sacó un comunicado para decir que el presidente debe quedarse el 7 de febrero de 2022. Es decir, la OEA se se autoproclamó como una sala constitucional del país. La OEA no tiene no tiene ninguna facultad para decidir para interpretar la Constitución haitiana. Los actores haitianos han hablado y dijeron que el presidente debe dejar el poder el 7 de febrero de 2021. Y también hay el Core Group, que es como un sindicato de las embajadas imperialistas en el país, que está apoyando a Jovenel Moïse para quedarse en el poder hasta el 7 de febrero de 2022. Es decir, bueno, ya vamos a... Bien. ¿Qué te iba a decir? Ya vamos a retomar brevemente esa parte para que puedas desarrollar un poquito más en profundidad el rol justamente de ciertos organismos regionales e internacionales en la realidad haitiana, si te parece. Si me permitís, le quiero dar paso a Hilda Guerrero, desde Puerto Rico, un Puerto Rico que también vivió momentos convulsionados hace no muy poquito tiempo. ¿Cómo afecta esta coyuntura del COVID a la comunidad afropuertorriqueña y cómo la realidad que está compartiendo Jean Jolet sobre Haití, cómo impacta también desde la perspectiva de la acción internacional y solidaria, Hilda? Sí, buenas tardes. Agradezco a la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe por este espacio y por la invitación a dialogar sobre, en mi caso, sobre la solidaridad internacional y la solidaridad feminista con el hermano pueblo de Haití. Pero un poco contestando tu pregunta, de acuerdo con lo que señala el compañero Jean-Georges, definitivamente que sí, que esta crisis que afecta más a las poblaciones negras, en eso pues estamos, creo que todas y todos de acuerdo, que las personas afrodescendientes hemos sido de las más afectadas con esta crisis, que decimos que realmente el COVID es la crisis y la pandemia es el capitalismo, porque esto es un mal del capitalismo, esta pandemia. Pero quisiera iniciar, ¿no?, lo que me han solicitado desde la solidaridad con el pueblo de Haití. A mí, desde Comuna Caribe, queremos iniciar hablando de la solidaridad de Haití para con otras causas hermanas, ¿sí? Desde Comuna Caribe proponemos mirar hacia Haití con los ojos de la hermandad y del respeto a la diversidad, no con caridad, sino con sed de justicia. Mirar con ojos fraternos el heroico pueblo haitiano, que nos ha dado cátedra de lo que es la solidaridad, que nos ofrendó la primera república de afrodescendientes libres del mundo,
y la segunda República Libre de América. La Haití que apoyó con armas a Simón Bolívar para su proyecto libertario. La Haití que apoyó al antiesclavista Ramón Emeterio Betances, padre de la matria puertorriqueña, en su lucha y en su sueño de la Confederación Antillana. También el Haití que apoyó el lado dominicano de la isla de Quisqueya para evitar que se implementara de nuevo la esclavitud en ese lado. Mirar a Haití, pensar y sentir a Haití como lo que es, por su ejemplo histórico, la madre, la matria del Caribe, porque el Caribe nace en Haití. Y desde esa otra mirada, contemplar un acercamiento solidario y tratar de tener a Haití presente, no solo cuando hay terremotos, cuando hay huracanes o con esta situación del COVID o cuando hay situaciones convulsas, sino mirar a Haití como un pueblo muy próximo del que pudiéramos aprender mucho más de lo que nos imaginamos. Desde Comuna Caribe proponemos proyectos solidarios como los que ofrecen movimientos y pueblos hermanos como el de Cuba, Venezuela, República Dominicana, Argentina y por supuesto Puerto Rico. Sé que hay muchos otros pueblos que tienen también proyectos solidarios hacia el hermano pueblo de Haití, pero como los que personalmente conozco y con los que Comuna Caribe ha tenido articulación, han sido pues con proyectos de estos países hermanos. Claro que esta es la solidaridad de los movimientos pueblo a pueblo, pero también está la mal llamada solidaridad del capitalismo del desastre, ¿no? Este capitalismo del desastre que busca lucrarse y que se lucra de la miseria ajena, y eso lo hemos visto mucho en Haití, sobre todo con las grandes ONGs, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, como la Fundación Clinton, entre otras, ¿verdad? También vemos ese tipo de solidaridad del que hablaba Jean-Georges, del gobierno criminal de Estados Unidos, que aún en una pandemia sigue, como lo deja el COVID, sigue deportando hermanas y hermanos haitianos y haitianas, y no solo hermanos haitianos y haitianas, sino muchísimas otras nacionalidades. Ese tipo de solidaridad, pues, no, obviamente, no es de la que nuestras organizaciones hablan, no es el tipo de solidaridad a la que apelamos. Y ese tipo de solidaridad del capitalismo del desastre lo hemos visto mucho en Haití después del terremoto del 2010. Personalmente tengo mucho respeto por los proyectos solidarios pueblo a pueblo que estaban antes del terremoto, porque luego del terremoto hubo esta gran ola de compasión que de nuevo acompañó el capitalismo del desastre, y esa ola, pues, como una ola sube y baja, ¿no? De acuerdo a cómo favorezca al capitalismo del desastre y al neoliberalismo. Yo puedo poner como ejemplos de solidaridad pueblo a pueblo lo que es el movimiento de mujeres dominico-haitianas, MUDA, con las que no solo Comuna Caribe, sino muchas otras organizaciones de Puerto Rico nos hermanamos. Pero en particularmente Comuna Caribe desde el 2004 con lo que fue el desastre de Jimaní, en el apoyo a un campamento que se estableció en la frontera dominico-haitiana en el lado de Jimaní, un campamento donde se ofreció asistencia a las personas afectadas por este desastre,
con un enfoque mayormente en las mujeres y sus crías, con un enfoque desde la autogestión, con un enfoque de aportar a las compañeras haitianas que habían sido afectadas con proyectos por ejemplo, de establecer cooperativas como cooperativas de mujeres aguadoras, donde desde Puerto Rico se pudo recaudar unos fondos para comprar mulas, o no sé cómo les llamarían en sus países, pero mulas, para que pudiesen ayudar a transportar el agua, y luego de que pasara la crisis se quedase eso como una cooperativa de mujeres. Podemos hablar, por ejemplo, de Cuba, las brigadas médicas de Cuba, que estaban también antes del terremoto del 2010 y con las que personalmente me tocó coincidir en el 2008 porque estuvimos coordinando ayuda humanitaria para Gonaí, un área que fue muy afectada por un huracán, y estuvimos días, nos tomó días poder llegar a Gonaí por la situación de las carreteras, y donde estuvimos viajando por montañas, por carreteras donde por horas no veíamos ningún vehículo, y de repente, de la nada, podíamos encontrarnos con un jeep destartalado en malísimas condiciones, y de repente ver que eran médicos y médicas cubanas en las montañas de Haití. Y ¿verdad? Nuestra brigada de camiones desde Puerto Rico teníamos que parar cuando nos encontrábamos con las brigadas médicas cubanas, y hacíamos una fiesta caribeña y gritábamos de alegría: ¡Viva Cuba solidaria! Porque esa es la solidaridad que necesitan nuestros pueblos. También desde la solidaridad desde el pueblo de Venezuela. Soy testigo porque estuve luego del terremoto en Haití en comunidades construidas financiadas por Venezuela para personas damnificadas del terremoto. Otro tipo de solidaridad desde Venezuela es lo de Petrocaribe, que el compañero Jean Georges me imagino que abundará. La solidaridad desde Brasil con las brigadas de Salins, con las que también hemos compartido en Haití. Esas brigadas que dan apoyo al campesinado haitiano, apoyo en la agricultura y en muchas otras ¿no? áreas. Ese tipo de brigada. Desde la solidaridad de Argentina, imprescindible la solidaridad de Argentina con el pueblo de Haití, don Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Beverly King, desde Jubileo Sur, desde Diálogo 2000, esa solidaridad que no se queda en un papel, esa solidaridad que se hace presente en Haití, como se hizo presente en el 2005, con una brigada internacionalista en solidaridad con el pueblo de Haití y en repudio a la intervención militar de la MINUSTAH, de esas tropas criminales auspiciadas por las Naciones Unidas, de esas tropas que son responsables de cientos de violaciones a hermanas haitianas, de cientos de violaciones a niñas y a niños de haitianos y haitianas. Y esa solidaridad la vimos desde Argentina, coordinando esta brigada internacional para estar allí presente en el 2005 y repudiar esa intervención militar. Desde la solidaridad desde República Dominicana, luego del terremoto, con lo que fue participar de un proyecto que se llama Village Solidarité, que está en Las Caobas, en el centro de Haití. Esa solidaridad desde el acompañamiento de organizaciones dominicanas como Cohabitat y otras organizaciones dominicanas que estuvieron por más de un año acompañando a
las comunidades haitianas que se iban a beneficiar de ese proyecto de comunidad cooperativa, donde se construyeron 102 viviendas y un centro de comunitario, áreas de juegos para la niñez, áreas recreativas para la niñez, también donde se pudo establecer estos huertos comunitarios y áreas de agua, de hacer estos fuentes de agua para que las casas se pudiesen proveer de agua potable. A este tipo de solidaridad es el que aspiramos, al que apelamos. Este tipo de proyectos también hemos participado desde Comuna Caribe en proyectos de hermandad con la SOFA, la Clínica de Solidaridad Femenina de Haití, con el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados de Haití, que por muchos años dirigió y coordinó la compañera y hermana haitiana Colette Lespinaz, con la SOFA y con la GAR desde Puerto Rico, grupo de mujeres, organizamos brigadas para apoyar a mujeres, para compartir saberes con las hermanas comadronas haitianas, para iniciar una campaña para que en Haití una de las primeras causas de muertes de las hermanas haitianas son las hemorragias posparto o el sangrado posparto. Y con esas hermanas iniciamos una campaña para trabajar protocolos para controlar las hemorragias posparto a las hermanas haitianas. Ese es el tipo de solidaridad que queremos, que aspiramos desde nuestros pueblos, no la solidaridad desde el capitalismo del desastre que viene a enriquecerse de nuestra miseria, que viene desde Estados Unidos a obligar a que, por ejemplo, las zonas francas, las maquilas que están en Haití, aún en esta pandemia, obligarlas a que abran sus puertas y para obligar a esas personas a trabajar para producir equipo médico que va a ser enviado a Estados Unidos cuando tristemente las personas que trabajan en esas maquilas trabajan sin la mínima protección de mascarillas y sin guardar el distanciamiento físico. Eso lo denunciamos desde aquí. Eso es un crimen también de lesa humanidad, obligar a personas a estar trabajando en zonas francas. Hilda, me quedo con esto último que decís. Entender esto como crímenes de lesa humanidad. Interesantísimo lo que estás marcando. Permitime darle paso a Darío Solano de República Dominicana para hacer su primera intervención y seguimos con algunos puntos que tocaste que me parece que dan para seguir profundizándolos. Gracias hasta acá. Darío Solano, bueno, una crisis binacional que no empezó con la pandemia y probablemente no sea la pandemia la que la vaya a hacer terminar, ¿no? Pero bueno, me parece que hace rato venís trabajando y caminando ese sendero. Bueno, te escuchamos tus reflexiones y tu análisis de la coyuntura. Muchísimas gracias, Federico y demás compañeros y compañeras. Pienso que es un momento muy, muy álgido para poder abordar un tema como este. Y en el caso de cuando se habla de Haití y de República Dominicana, muchas veces nos ubican como que estamos distantes. Y yo pienso que tiene que haber una perspectiva de la isla. El destino haitiano afecta a la situación dominicana, igual la situación dominicana de algún modo afecta el destino haitiano. Y por lo tanto son dos pueblos que están obligados a entenderse, a comprenderse y sobre todo desarrollar algunos enfoques de desarrollo a nivel insular, porque los enemigos de ambos pueblos justamente tienen que ser enfrentados de una manera conjunta. ¿En qué contexto se presenta el COVID-19? Tal como tú dices, o sea, la crisis, el COVID es un elemento, pero ya hay una crisis de entendimiento en términos de lo que son las relaciones bilaterales, que lamentablemente los sectores dominantes no han logrado, no han tenido voluntad política
para que Haití y República Dominicana encaren toda una serie de agendas que están obligados a asumir, tanto en el contexto de la salud, el tema del medio ambiente y sobre todo el aspecto que tiene que ver con las migraciones. O sea, la migración insular es un tema muy poroso, es un tema muy particular que de algún modo presenta niveles de incomprensión entre ambos pueblos. Y es bueno tomar en cuenta lo siguiente. El contexto político de que hoy se presenta la pandemia encuentra a ambas sociedades con una serie de particularidades. La República Dominicana en este momento pasa por un periodo electoral. Imagínense un periodo electoral en medio de una pandemia que amenaza a todo lo que es la estabilidad, en medio de un sistema sanitario colapsado. Y nos vamos a encontrar también Haití en medio de una crisis de gobernabilidad. O sea, ¿cómo nos encontramos? Entonces, ¿qué hace el COVID-19 y que va a afectar a ambos pueblos y sobre todo a la migración haitiana estacionada en República Dominicana? O sea, inmediatamente entra el COVID, las medidas sanitarias que toma el gobierno por convicciones o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es que el COVID inmediatamente va a tener un efecto directo sobre el aparato productivo. O sea, la economía dominicana se basa fundamentalmente en turismo, en zona franca y aspectos, inversiones que vienen sobre todo de las remesas de los dominicanos en el exterior. Entonces, un aparato productivo, en el caso específico del turismo, de la construcción, la infraestructura y el sector agropecuario, va a afectar justamente a la mano de obra que componen los migrantes haitianos. O sea, producto del desarrollo desigual que se ha dado en la isla, los grandes centenares de compatriotas nacionales haitianos entran a República Dominicana en condiciones de vulnerabilidad a trabajar en áreas productivas, sobre todo en el área de la construcción, donde se violentan toda una serie de derechos humanos. Entonces, esa situación frente a toda esta panorámica, el gobierno dominicano realiza una serie de medidas de carácter política, solidaria para con la comunidad. Esas medidas compensatorias, esas medidas, si se quiere, que se van a implementar, lamentablemente no tocan a los migrantes en términos general. No van a enfocarse mucho menos a los lugares donde viven los migrantes haitianos, en este caso, y sus familiares, en este caso, los bateyes, en la zona fronteriza, pero además de eso, el mismo cierre de la zona fronteriza, los pueblos que cohabitan en la zona fronteriza viven justamente del comercio fronterizo. En una situación de cierre de frontera, o sea, no hay posibilidades de que estas comunidades puedan tener una dinámica frente a poder recibir productos como tal, porque la circulación inmediatamente se cierra. Esa situación genera, ante las pérdidas de esos trabajos, yo decía, la cantidad de migrantes haitianos que han regresado, que ronda alrededor de unos 60,000. Sin embargo, este regreso voluntario, entre comillas, no se genera a partir de una coordinación, de una cooperación entre ambos gobiernos, para buscar justamente una inserción a los medios de producción, pero además de eso también sobre la problemática sanitaria. O sea, en este momento la frontera dominico-haitiana está cerrada y por lo tanto también las dinámicas del comercio fronterizo, que es fundamental, de ahí depende la vida de los pueblos que comparten la frontera. Por lo tanto, imaginemos la situación de vulnerabilidad que justamente en este momento se desarrollan estos pueblos. Hay algo muy importante, o sea, las medidas sanitarias que se han tomado en el país. Primero, nos encontramos en un sistema sanitario que se pone al desnudo, o sea, que ya estaba colapsado y que justamente en este momento no da una asistencia de calidad a las personas que están siendo positivas, porque incluso las pruebas no han sido suficientes. En este momento la República Dominicana tiene unos 30,000 casos confirmados, pero esos 30,000 casos confirmados son a partir de unas 135 pruebas que se han hecho, porque inclusive
ha habido inconvenientes para el acceso a la prueba. Estamos hablando incluso que este mismo cuadro va a generar alrededor de unos 700 defusiones. O sea, en un país con una economía que depende fundamentalmente de áreas muy sensibles, como este caso, como reitero, del turismo, de las remesas de los dominicanos en el exterior y de las zonas francas, nos vamos a encontrar que ante un aparato productivo colapsado, necesariamente va a impactar, a crear, sobre todo en los sectores de menor alcance, situaciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese contexto, nos vamos a encontrar que la falta de voluntad política del gobierno haitiano y del gobierno dominicano no ha permitido establecer un diálogo nacional que desemboque en una cooperación en el contexto del COVID-19, incluso una proyección post-pandemia. O sea que la misma situación de una campaña electoral, la República Dominicana el 5 de julio entra a la elección presidencial y legislativa, o sea, el país ronda en esa perspectiva y un modelo de producción que prácticamente ha colapsado, pero además de eso, la representación de los partidos políticos. Sin embargo, nos vamos a encontrar que esa misma relación con los migrantes haitianos lo vas a poner en una situación sumamente de vulnerabilidad, porque la política de asistencia social que genera el gobierno está enfocada fundamentalmente hacia los dominicanos y no toma en cuenta a los migrantes y sobre todo los migrantes que están en condiciones de irregularidad. O sea, que nos encontramos justamente de que ante la falta de una visión insular de la problemática del COVID, porque no, o sea, es indiscutible que la permanencia, la prevalencia en términos epidemiológicos del COVID, tanto en Haití como en República Dominicana, es un riesgo, es una amenaza para la estabilidad sanitaria de ambos países. O sea, al parecer se han hecho algunos esfuerzos. Recientemente, en mayo, se dio una conversación entre el presidente Danilo Medina y el presidente de Haití. Luego se generaron intercambios con ambos ministros de Salud Pública. Sin embargo, lamentablemente esas reuniones que estaban en agenda han sido pospuestas. O sea, en el momento más álgido, en el momento en que que es determinante un acercamiento, justamente en ese momento no se logra coaccionar una propuesta de una intervención integral en términos de política de salubridad, en términos de la respuesta al COVID. Entonces, ¿qué se va a generar? El mismo desempleo de los migrantes, lo que van a generar el regreso a su país, pero que es un regreso que lamentablemente no se ha dado con unos niveles de seguridad e inclusive la asistencia mínima de los organismos internacionales, en este caso la Organización Internacional para las Migraciones, en este caso también la misma Organización Panamericana de la Salud, yo pienso que han sido intervenciones muy tímidas. Y es algo muy paradójico esto que voy a decir. En los pueblos fronterizos es justamente en este momento donde menos caso positivo existe de COVID-19. Eso no indica bajo ninguna circunstancia, que obedece a políticas que se han implementado, sino más bien a condiciones incluso de carácter demográfico. Ahora, ¿qué va a pasar en la medida de que se vaya desarrollando el COVID? Que haya mayores niveles de contagio tanto en República Dominicana como en Haití, frente a la problemática de la dinámica de intercambio de ese flujo comercial que se da en la frontera y en este caso con una frontera cerrada. O sea, eso va a incrementar los niveles de pobreza al interior de estas comunidades. O sea, y en medio de esta situación, el modelo económico, tanto dominicano como haitiano, lo que trata es de restaurar la parte económica sobre la base del extractivismo. O sea, en este momento también hay sectores que quieren volver a una supuesta nueva normalidad, pero es sobre la base de la explotación, del expolio de los recursos naturales, que en este caso pone en amenaza la estabilidad hídrica tanto de Haití como de toda la zona fronteriza. O sea, estamos justamente en un escenario que demanda que haya una voluntad política
de ambos gobiernos para poder desarrollar algún tipo de estrategia post-COVID y de qué forma se le puede dar respuesta a lo que está pasando en este momento. Gracias, Darío. Interesantísimo. Decirle que estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Facebook de ARAC, arac.afrodescendientes. Bueno, un montón de comentarios, saludos desde Bolivia, Argentina, Puerto Boyacá, Haití, Brasil, etcétera. Los saludan a ustedes, los celebran la iniciativa y muchas preguntas. Jan, me animo a retomar, la verdad que nos va a quedar corto, yo ya me estoy dando cuenta, pero preguntan sobre la situación de las víctimas de cólera producto de las presencias de las Naciones Unidas en la isla y cuál es la respuesta que se está dando. Se habló un poco de la MINUSTAH, se habló del rol de la OEA. Bueno, tratar de brevemente contestar y dejar algunas líneas para disparar reflexiones y habilitar acciones en torno a eso. Así, el 1 de junio de 2004, la ONU envió unas tropas militares supuestamente para estabilizar el país, para acompañar el gobierno haitiano, que fue un gobierno provisional que llegó al poder después del golpe de Estado en contra del presidente Aristide. Estas fuerzas militares empezaban a reprimir a la población haitiana, al pueblo haitiano. Y también en 2010, la tropa de ONU introdujo el cólera en el país. El país está con un sistema sanitario casi inexistente. El cólera llegó en el territorio nacional, mató a más de 10.000 haitianos, según las cifras oficiales. Sin embargo, hay organizaciones haitianas de derechos humanos que dicen que el cólera mató a más de 50.000 haitianos en todo el territorio nacional. La ONU tiene la obligación de a estas familias que tienen miembros muertos que han sido infectados por el cólera. La ONU hasta ahora no ha dado ningún acompañamiento a la población haitiana y la ONU no ha ayudado al gobierno haitiano, al Estado haitiano, de invertir en el sector de salud para poder limitar el efecto, ¿no?, del cólera en el país, porque sabemos que es difícil de erradicar totalmente este tipo de virus, que es es un virus que puede quedarse en el territorio nacional. La manera de limitar el efecto de este virus es invertir en el sector, en el agua, en el agua, ¿no? Invertir en el canal de riego, dar a la población una mayor acceso al agua potable. La ONU no ha ayudado al Estado haitiano para mejorar la calidad del agua del pueblo haitiano. Por el tema de reparación, hasta ahora la ONU negó a reparar los haitianos por las consecuencias de este virus mortal que introdujo en el país. Es una situación de injusticia completa que estamos viviendo. La ONU, que es un órgano que está velando por los derechos humanos a nivel global, está negando el derecho del pueblo haitiano, el derecho de reparar sus crímenes en el país. Hasta ahora, como ya dije, las víctimas no han sido reparadas y el país no ha beneficiado casi nada de apoyo de la ONU para poder erradicar
el COVID-19. Vale destacar también, es verdad que la misión de ocupación militar no está en el país ahora, pero la ONU tiene un buró, se llama BINU, que es Buró Integrado de las Naciones Unidas en Haití, que es como un buró político del imperialismo en Haití. Este buró político está apoyando a Jovenel Moïse, ¿no?, para quedarse en el poder hasta el 7 de febrero de 2022. Y el país está en una situación muy difícil desde el punto de vista de la legalidad, porque el presidente está dirigiendo el país solo, sin ningún órgano de control de su gestión. El Parlamento no está, porque el régimen debería organizar las elecciones desde el mes de octubre de 2019, y toman como excusa la inestabilidad política para no organizar las elecciones. Ahora el presidente está dirigiendo el país por decreto, con el apoyo de las embajadas imperialistas, con el apoyo de la ONU. No hay ninguna parte en la Constitución que otorga al presidente haitiano de dirigir el país por decreto. Ninguna parte, ningún artículo en la Constitución. Es decir, excelente, que estamos viendo en una situación de dictadura, una dictadura que reprime al pueblo haitiano, reprime a la oposición política. Afros en República Dominicana es sumamente un país sumamente racista, que vive de espaldas a su negritud, y que algunas personas dicen, de hecho un artista dominicano de Nueva York decía que la República Dominicana se había fundado en el odio hacia lo negro y hacia lo haitiano. Entonces, de nuevo, con ese ejemplo, la migración haitiana enriquece a República Dominicana no solo desde el aspecto económico de lo que aporta en la construcción, en la agricultura, sino que aporta también en la cultura. Hay una riqueza cultural de la música haitiana, de la literatura haitiana en República Dominicana, por ahí, ¿no? Enriquece también desde obligar a República Dominicana a mirarse como un país de mayoría negra. Y yo creo que esa es una de las más grandes aportaciones de la migración haitiana: obligar a que te mires, a que te asumas, a que reconozca la grandeza de ser negra, de ser negro. No sé, es lo que creo, y no solo se vio en Haití, también se vio en Estados Unidos. Cuando iba el proyecto de ley Senbrenner, fue la comunidad migrante de todas las migraciones en Estados Unidos que salieron a la calle a hacer marchas multitudinarias que no se veía desde las luchas por los derechos civiles de las comunidades negras en Estados Unidos. Entonces, esas grandes masas en las calles no se veían hasta que se intentó ese proyecto de ley, que salieron un primero de mayo, hace como quizás 10 años, que salieron las comunidades migrantes en Estados Unidos a protestar, y más de 1 millón de personas migrantes salió a la calle a protestar. Así es que sí, las personas migrantes, porque soy migrante, las personas migrantes sí, somos profetas de cambio, aportamos a los países en los que estamos, aportamos en todos los niveles. Así que gracias, no sé, Hilda. ¿hay otra pregunta? Gracias, Hilda. Sigo con Darío, y pues, hay un montón de saludos y preguntas. Darío, me animo a recoger algo que planteó Hilda recién, y que me parece vale la pena que se toque esta idea, ¿no? Esto que planteaba la idea, el aporte
a que en la isla, que en Dominicana se reconozcan negros. Sí, es como una mala propaganda que hay de Dominicana en relación a su negritud. A ver si te animas a reflexionar en torno a eso también. Bueno, es interesante porque yo pienso que muchas veces se hacen afirmaciones sin tomar en cuenta contextos y circunstancias históricas. O sea, el proceso de la esclavitud, de la esclavización del africano en el continente americano generó en todas las sociedades de América Latina y el Caribe todavía elementos vigentes que tienen que ver con ese pasado y que se expresa con discriminación racial, racismo y xenofobia. O sea, no es el racismo y la xenofobia no es un hecho exclusivo de un país particular. Lamentablemente, cuando hablamos de Haití y República Dominicana, muchas veces se toca el tema relación, migración y afrodescendencia, que muchas veces obstaculiza incluso ver de manera objetiva. Yo disiento diametralmente de que se ubica la República Dominicana como un país racista. Yo pienso que la República Dominicana, sectores conservadores, incluso en determinados periodos históricos, como fue en la época trujillista, el antihaitianismo, fue una cuestión, un modelo, pero también es importante y yo creo que se desconocen, o sea, no ha habido un pueblo que haya sido tan solidario con Haití, igualmente con Haití, con República Dominicana, en todo el proceso de la construcción y desarrollo de nuestra sociedad, de la nación. Ahora, hay una particularidad también que subyace y que justamente la derecha, los sectores dominantes, yo pienso que muchas veces y hasta sectores progresistas intentan a desunirnos y no ver las aristas que nos hacen comunes en la historia. Y reitero, el tema haitiano, la agenda haitiano, es una agenda de la isla. O sea, República Dominicana y Haití, tal como dijo un presidente, es un matrimonio sin divorcio. En este momento yo pienso que lo que genera con la problemática del COVID, y más que obligar, yo pienso que la sociedad y la solidaridad tiene que conllevar a la necesidad de crear un pensamiento, de proyectar un modelo de desarrollo insular desde una perspectiva del buen vivir. Y en este marco de la pandemia, yo creo que uno de los elementos que tenemos que evitar es que esta crisis sanitaria pasemos a una crisis humanitaria. Y creo que en términos de lo que es la recuperación de la memoria histórica y cultural, justamente en República Dominicana, los primeros hechos en este territorio de resistencia a la esclavitud, la primera rebelión africana hacia el Nuevo Mundo, incluso estamos hablando, de cómo la derecha, cómo la colonización creó un sentido de pensamiento que ha apartado a los dominicanos, rehuir a lo que son la reivindicación de las raíces africanas. Sin embargo, la cultura dominicana en términos general, tú te vas a encontrar que está basada fundamentalmente en la afrodescendencia, la africanidad. Una africanidad que convive dentro del marco porque históricamente, ¿qué es lo que ha pasado? La República Dominicana es mayoritariamente afrodescendiente, pero la clase dominante es tan capaz, diría yo, entre comillas, que esa mayoría nos ha puesto como si fuéramos una minoría. Y yo pienso que hay muchos hechos históricos que permiten relanzar un reencuentro con ese proceso de las raíces culturales. Y pienso que también es un elemento a reflexionar de cómo la migración haitiana tiene un impacto en la economía dominicana, pero además de eso también de cómo esa migración de algún modo genera con las remesas que llegan a Haití, genera algunos tipos de desarrollo. Ahora, hay que pensar algo, porque incluso pasa aquí en Santo Domingo. Muchas veces se pone la frontera dominico-haitiana como que hay una guerra, pero eso lo saca en primeras planas en los diarios. O sea, de cómo también los medios de comunicación, sobre todo las transnacionales, se han encargado de dibujar incluso las relaciones solidarias de estos pueblos y la necesidad de ese proceso de hermanamiento. Entonces, hay dos enfoques. Hay un enfoque desde la perspectiva de la migración y hay un enfoque de la reivindicación de la afrodescendencia, donde estos dos pueblos tienen que generar una sinergia para gestar un modelo de relaciones insulares que pueda ser
ejemplo para toda América Latina y el Caribe. Pero insisto, la sociedad dominicana, o sea, el pueblo dominicano no es un pueblo racista. Bien, gracias, Darío. Jan, como para ir cerrando, la verdad que tendríamos que hacer 20 especiales de la realidad caribeña y teniendo Haití en el centro. Pero bueno, no, sin dudas, pero la arbitrariedad de esto. De todos modos, imaginemos que solamente un capítulo más de un largo diálogo que nos venimos dando los afrodescendientes en el Caribe y las Américas. Jan, algunas pistas de cómo la oposición, vos venías hablando, ¿no? Y algunas preguntas van en torno a las propuestas económicas de la plataforma haitiana en la que formás parte. ¿Qué la oposición de cara, dos líneas breves, qué está encarando, qué estrategia está teniendo la oposición de cara a estos respaldos internacionales, esta corporación de embajadas, etcétera, que sostienen lo que vos bien llamaste como dictadura? Bueno, ¿cuáles son algunas de las líneas, estrategias que se está dando a la oposición en función de darle superación a esta situación? La oposición, primeramente, está utilizando la Constitución como marco legal del país para demostrar, para exigir a la comunidad internacional de respetar la voluntad del pueblo haitiano, para respetar las leyes del país. Y la estrategia es movilizar al pueblo haitiano, ¿no? Concientizar al pueblo haitiano sobre la necesidad de superar este régimen que tiene casi 10 años en el poder y acapara todos los recursos del país, y el pueblo haitiano está empobrecido todos los días, está empobrecido. Sí, el Estado, el gobierno no está invirtiendo para mejorar las condiciones o la calidad de vida del pueblo haitiano. Es verdad que es una situación un poco novedosa, donde estamos frente a un régimen que está dirigiendo el país solo. Un presidente está dirigiendo el país solo por decreto, con todo el apoyo de las potencias internacionales en contra de la voluntad del pueblo haitiano. Sin embargo, la movilización popular, las reivindicaciones del pueblo haitiano, que es un cambio de sistema, que es un cambio del modo de gestión del país, va a llegar porque es el anhelo del pueblo haitiano, es lo que exige firmemente el pueblo haitiano. Bárbaro, gracias, Jan. Hilda, para darle un cierre a esto que simplemente termina acá, pero continúa en otros lados. Dijiste algunas pistas y me parecería interesante que quede alguna idea flotando en relación al rol que tiene la mujer afrocaribeña, afrodescendiente, particularmente en esta coyuntura. Darío también hablaba del buen vivir. Bueno, hay varias ideas que están ahí entrecruzándose. Me parece que estaría bueno por ahí compartir algunas ideas breves de qué significa efectivamente el rol que está jugando históricamente la mujer afrocaribeña, afrodescendiente, o la mujer negra, como se la quiera llamar. Bueno, a mí me parece que la mujer negra y caribeña ha jugado y juega un rol importante en el buen vivir. Hemos sido las que más hemos practicado el buen vivir. Y hablando precisamente de la frontera, que esa frontera la conozco completita, porque he cruzado esa frontera dominico-haitiana por todos los 4 puntos fronterizos. Muchas veces he cruzado esa frontera hermanada con las mujeres dominicanas, hermanadas con las mujeres dominico-haitianas, porque fue con mujeres dominicanas y dominico-haitianas con las que crucé la frontera hacia Haití. Y sí sé, y estoy de acuerdo con Darío cuando habla de la solidaridad del pueblo dominicano hacia el pueblo haitiano, del cual hablé, y hablé de Village Solidarité, de esa solidaridad tan hermosa que se da allí. Mi propuesta es no solo desde las mujeres, sino desde todas las personas que
que miremos ¿no? el pleno reconocimiento de la humanidad de nuestras y nuestros hermanos haitianos que tan valiosas como la nuestra, que no miremos hacia Haití solo en situaciones de desastre, que reconozcamos como caribeñas y caribeños que Haití, nos guste o no nos guste, es la madre, la matria del Caribe, que en Haití nace el Caribe, y que Haití de nuevo nos ofrendó, nos regaló esa primera república de afrodescendientes del mundo, por la que todas las personas negras y afrodescendientes debemos de estar agradecidas de esa gesta histórica de ese pueblo de personas esclavizadas que se impuso, que venció al ejército de Napoleón, y que en ese espíritu de lucha, en ese espíritu de resistencia de ese pueblo heroico, de esas mujeres haitianas, que en ese espíritu pues sigamos soñando con el buen vivir desde la solidaridad. Esa es pues mi reflexión final, el buen vivir desde la resistencia y desde la solidaridad. Muchísimas gracias, Hilda. Bueno, Darío, para cerrar, bueno, un montón de temas. Uno que se me ocurre, propongo, y si no, usted dispondrá. Preguntaban también por el estatus legal, ¿no?, de estos ciudadanos haitianos dominicanos, cómo es esa situación, y sobre todo en este contexto. Pero bueno, sentite libre de tomarte estos minutos de cierre por si tenías algo en el tintero, también ir por ese lado. Bueno, yo lo que pienso que cuando estamos hablando de Haití, un llamado a la atención. O sea, Haití ha sido bloqueado centenariamente porque las potencias, las metrópolis europeas y Estados Unidos han logrado una alianza, porque Haití, Francia sobre todo, no le perdona haber vencido a ese ejército. Y sí pienso que también a Haití hay que comprenderlo en su justa dimensión, en su rebeldía, en su ritmo, en su proyección como tal. Porque Haití, inclusive, hasta los movimientos independentistas de América Latina, al que Haití colaboró con armas y con dinero, cuando se establecieron estos países, se olvidaron de Haití. O sea, donde Haití me parece que ha tenido una condena por aquel gran arrojo de ejemplo, de haber vencido al ejército más poderoso de esa época. Entonces coincido mucho con Hilda en el sentido del buen vivir, de cómo plantear esa solidaridad. El tema del estatus ya es una gran problemática. En el caso dominicano, ustedes se dieron cuenta, en las primeras migraciones que vinieron de Haití a República Dominicana vinieron a ingenios que eran dueños norteamericanos, cuando ambos países estaban intervenidos, cuando estaban su dignidad, su soberanía estaban mancilladas. Y los norteamericanos, dentro de ese marco, impusieron a Haití una dinámica de ser un pueblo de inmigrantes. En va a venir e ir de la migración haitiana de la isla, que pienso que en algún momento las fronteras, y ojalá no ofenda a nadie, en algún momento en nuestros países las fronteras tienen que desaparecer si logramos que haya desarrollo de manera equilibrada. Entonces, ha sido una migración aquí en el país. Cada quien tenía antes una cifra de migrantes, porque uno de los temores que se ha impregnado en la sociedad dominicana a partir de la clase dominante es de la supuesta invasión, es de la supuesta unificación de la isla. Cuestiones que con esos elementos, incluso en las coyunturas políticas, por suerte en este momento en República Dominicana no ha salido sobre el tapete. Es un recurso oportunista para la clase dominante tanto en Haití como en República Dominicana, porque el tema de las relaciones, de la migración, de las relaciones dominicos-haitianas constituyen un elemento de unidad nacional para ambos países y tienen mucho que ver con lo que son las agencias internacionales. Entonces hay muchos obstáculos en este momento en el país con la regularización de los migrantes haitianos, porque la mayoría de los migrantes haitianos, que es una cuestión que también hay que resolver, llegan a República Dominicana
de manera irregular, o sea, cruzan la frontera de manera irregular. Ahora, hay una cuestión que es fundamental. Ha sido, y reitero, el desarrollo desigual del capitalismo que ha motivado ese proceso de migración. En algún momento tiene que haber un modelo político, económico, tanto en Haití como en República Dominicana, que pueda ver la migración como fenómeno que real y efectivamente contribuyen al desarrollo de ambas naciones. O sea, y la haitianidad en las comunidades dominicanas y sobre todo las que estuvieron vinculadas con la industria azucarera es una presencia fundamental en la literatura, en la musicalidad. Sin embargo, ese Haití todavía sigue tapado, sigue excluido como tal desde una perspectiva, primero, de carácter social y segundo, de carácter racial, que pesa demasiado. Así que el gran desafío que tenemos los dominicanos y los haitianos es encontrarnos como pueblos hermanos. O sea, no hay otra salida que los destinos de Haití son los mismos destinos de República Dominicana y viceversa. Y qué lindo. Y yo también llamo mucho al movimiento internacional de solidaridad que pueda también detenerse a recuperar los ejemplos de ejercicio de carácter solidario de estos dos pueblos que lamentablemente no se conocen. Y vamos a encontrarnos la riqueza de estas relaciones de hermandad, porque cuando los pueblos se unen, identifican un mismo enemigo común, estamos justamente en el camino de lograr desarrollo. Así que muchísimas gracias y pienso que este programa también demanda de un abordaje de toda una serie de aspectos que tienen que ver con el destino de Haití, que es el destino de los afrodescendientes. Y qué pena que justamente en el marco del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, las Naciones Unidas no haya cumplido, no haya resarcido todos los daños. Igualmente la Organización Americana, la Organización de Estados Americanos, que no es más que una embajada colonial, no hayan resarcido los daños que han experimentado para la población haitiana. Muchísimas gracias. Darío, muchísimas gracias, Darío, Hilda, Jan, muchísimas gracias por sus intervenciones. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en vivo durante la conexión, con sus preguntas, con sus saludos. Invitarlos a seguirnos en las redes sociales, en arac.afrodescendientes, en Facebook, en YouTube, donde va a estar el material para volver a consultar y a compartir. Así que bueno, por parte de ARAC, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y de vuelta a ustedes, a Hilda, a Darío y a Jan por la participación en el encuentro de hoy. Así que los despido y nos seguimos viendo pronto. Gracias. Gracias.